Hola, saludos a todos. En este vídeo vamos a hablar acerca del crecimiento de una función. Una función f de x es creciente si su derivada es positiva y será decreciente si su derivada es negativa. Eso quiere decir que para todas estas x que vemos aquí en la gráfica se cumple que f' de x, la derivada de esas x, es mayor que 0. La función será creciente ahí. También se cumple para todas las x que sean mayores que b, como se ve en la gráfica. Aquí se vuelve a cumplir que la derivada para todas esas x es mayor que 0. Sin embargo, en el intervalo que va de a a b, nos encontramos con que la derivada para todas esas x pertenecientes a este intervalo será menor que 0 y la función dentro de este intervalo va a ser decreciente. En a y en b la derivada ni es positiva ni es negativa. La derivada en a y en b es igual a 0, es decir, f' de a es 0 y f' de b es igual a 0. O dicho de otra forma, si tenemos una función continua y vemos que pasa de ser creciente a decreciente, existirá un punto en el que su derivada valga 0. Y al contrario también se cumple. Si es decreciente en un intervalo de a a b y crece a partir de b, llegará un momento, un punto x igual a b para el cual la derivada será 0. Es decir, la función en a y en b tienen tangente horizontal. En este caso estamos hablando de un máximo en a y de un mínimo en b. El estudio del crecimiento de una función consiste en averiguar los signos que tenga la primera derivada. Para eso empezaremos primero igualando a 0 la primera derivada. La solución de esa ecuación nos dará los puntos con tangente horizontal. Y estos pueden ser de tres tipos. Pueden tratarse de un punto de inflexión con tangente horizontal, un máximo o un mínimo. El punto de inflexión con tangente horizontal, la función es creciente a la izquierda de ese punto y sigue creciendo a la derecha o al revés. Decrece a la izquierda del punto y continúa decreciendo. Mientras que en los máximos y en los mínimos, en estos extremos de aquí, en el máximo crece a la izquierda para decrecer a la derecha y tiene justo en ese punto una tangente horizontal, y en el mínimo sucede lo contrario. Decrece primero para crecer luego. Por lo tanto, dentro de las soluciones de esta ecuación están los únicos posibles extremos. Para determinar si son extremos o no, estudiamos los signos de la primera derivada. En aquellos intervalos en los que la derivada sea positiva, la función será creciente, y en aquellos en los que sea negativa, será decreciente. Como la función es continua, el paso de creciente a decreciente será a través de un máximo, y el paso de decreciente a creciente será a través de un mínimo. Con esto hemos demostrado que los posibles puntos extremos de esta función son realmente dos extremos. El primero, un máximo, y el segundo, un mínimo. Una segunda forma de demostrar que los puntos con tangente horizontal son máximos o mínimos es a través de la segunda derivada, pero eso no lo hemos visto todavía. Si al sustituir a el posible extremo en la segunda derivada nos da menor que 0, quiere decir que va a ser convexa y que por lo tanto se tratará de un máximo. En el caso de que al sustituir en la segunda derivada nos dé mayor que 0, quiere decir que en ese punto la función va a ser cóncava, y por lo tanto, si la función es cóncava y con tangente horizontal, tendremos un mínimo. A continuación vamos a resolver el siguiente ejemplo, en el que nos piden que estudiemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función que nos facilitan. No solo vamos a hacer eso, sino que vamos a estudiar los máximos y mínimos si es que hubiera. Para empezar necesitamos la primera derivada. Derivamos por la regla del cociente, operamos y nos quedaría
que f' es igual a x cuadrado más 4x partido de x más 2 todo al cuadrado. Igualamos a 0 la primera derivada. Una fracción es igual a 0 cuando el numerador es igual a 0. Y si sacamos factor común de x, nos quedaría x por x más 4 igual a 0, de donde salen dos posibles extremos. Uno sería 0 y el otro menos 4. Llevamos a la recta real las soluciones del numerador, el menos 4 y el 0. Y llevamos también la solución del denominador, que sería menos 2, aunque ese menos 2 es una solución doble, y eso significa que el signo delante de ese menos 2 y detrás del menos 2 se va a repetir. Sustituyendo un valor de cada uno de los intervalos nos da que es positivo, negativo, negativo y vuelve a ser positivo. Eso quiere decir que en el primer intervalo la función crece hasta el menos 4, decrece a partir del menos 4, continúa decreciendo de menos 2 a 0 para terminar creciendo nuevamente de 0 hasta infinito. Eso quiere decir que en menos 4 tendremos un máximo y en 0 tendremos un mínimo para esta función. Para determinar las coordenadas del máximo sustituimos menos 4 en la función. Es decir, calculamos f de menos 4. Y f de menos 4 será 16 partido de menos 4 más 2, que es menos 2, nos dará menos 8. Por lo tanto, las coordenadas de este máximo serán menos 4, menos 8. Las coordenadas del mínimo la obtenemos, la coordenada y, sustituyendo 0 en la función, y se ve claramente que el punto es el 0, 0. Estos son los dos únicos extremos que tiene esta función. El 0 del denominador que llevamos aquí, que tiene solución doble, lo obtenemos de igualar el denominador a 0. Aquí nos daría como solución x igual a menos 2, y eso implica que el dominio sean todos los reales, exceptuando ese valor menos 2. Posiblemente nos encontraremos con una asíntota vertical, aunque para certificarlo habría que calcular ese límite cuando x tiende a menos 2. Aquí aparece la curva de la función representada, crece hasta el valor de menos 4, este sería menos 4, decrece a partir de ese valor hasta se dirige hacia la asíntota vertical, decrece a la derecha de la asíntota vertical para llegar al 0, donde obtendremos ese único mínimo, y crece a partir de 0 hacia su asíntota oblicua.